Saludos a los espectadores de La 8 León y La 8 Bierzo. Arrancamos aquí un nuevo filandón en el que nos vamos a centrar en la situación del sistema sanitario en Castilla y León, porque nos acompaña el gerente del SACIL, el leonés, Manuel Mitadiel. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Hay muchos temas de los que hablar en un año tan convulso como el que ha sido, y con la expectativa que tenemos para los próximos meses la iremos desgranando con usted, y lo haremos de la mano de Juan Francisco Martín, el director de La 8 León. Muy buenas noches. Buenas noches. Del director del Diario de León, Joaquín Torné. Muy buenas noches. Buenas noches. Y también desde Ponferrada con el jefe de informativos de La 8 Bierzo, con Manuel Domínguez. Muy buenas noches, Manuel. Hola, muy buenas noches. Pues comenzamos ya, hechas las presentaciones, entramos ya en materia en la charla con Manuel Mitadiel. Joaquín. Bueno, yo creo que no hay otra manera de empezar, ¿no? Yo creo que el COVID lo come todo en esta época y hay que preguntar por ahí. Al ritmo que van las vacunaciones en la comunidad y especialmente en León, ¿cuándo vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño? Teniendo en cuenta que hoy, a día de hoy, más o menos, están vacunados con las 2 dosis unos 50.000 leoneses. Es complicado, no tanto porque sería un sencillo cálculo matemático, sino porque con la excepción de Pfizer, que suele ser bastante predecible, del orden de 94.000 dosis cada semana, ahora las ha subido y en las próximas recibiremos del orden de 120.000. Sabemos la programación a un mes. Con Moderna ha sido absolutamente imposible, hasta tal punto de que a veces verán diferencias entre lo que hemos recibido y lo que hemos puesto, porque de Moderna la desconfianza nos hace que tengamos que reservar la segunda dosis. La desconfianza en el sentido de que no venga cuando nos han dicho que va a venir. De suministro, que no de... Exactamente, no, por Dios. No de eficacia. No, de eficacia. Yo creo absolutamente en la Agencia Española del Medicamento, y todo lo que la Agencia Española del Medicamento aprueba, para mí va a misa, y perdón por la expresión, ¿no? Y en el caso de AstraZeneca es algo intermedio, ¿no? Es decir, es más regular que Moderna en sus envíos, pero también varía ostensiblemente, te dice que te va a enviar una cuantía. Con todas estas precisiones, quizás sea agosto una fecha prudente para decir que por lo menos tenemos un nivel de vacunación muy importante. De todas maneras, nuestra capacidad de poner vacunas es amplia, sin hacer nada especial. La semana pasada hemos puesto 130.000 en toda la comunidad, ¿no? 130.000 dosis, y perfectamente, si la semana que viene los envíos son los que parece que van a ser, que podamos estar en el entorno de las 120, 130.000, podemos hacer vacunaciones masivas y se ampliaría nuestra capacidad de vacunar. Es decir, nosotros estamos en condiciones de vacunar perfectamente sin hacer ningún esfuerzo milagroso, en el entorno de las 160.000 a la semana. Ya sé que no es su competencia, pero ¿usted cree que recuperaremos cierta normalidad a partir de, digamos, octubre? Pongamos esa fecha que es válida, octubre, que en septiembre podamos vivir con cierta normalidad y recuperando aquel pasado que ahora parece glorioso, ¿no? Pero yo soy optimista, pero no soy un buen profeta, ¿eh? No, y sé que no es su responsabilidad. No, pero y sobre todo vamos a ver por qué ahí intervienen alguna otra variable. Primero, si todo estuviera en lo que se dice quizá en economía, ceteris paribus, es decir, si las condiciones permanecieran constantes, sí le podría decir que efectivamente cuando alcancemos niveles altos de vacunación recuperaremos prácticamente la normalidad. Pero aquí llega un poco el pesimista al decir, ojo, hay nuevas variantes que pueden hacer que estas condiciones cambien. En todo caso, me quiero quedar con la primera parte de la versión, y es que efectivamente, en cuanto alcancemos unos porcentajes importantes de vacunación, que bueno, los expertos dicen que es el 70%, bueno, estaremos en condiciones de tener una vida mucho más normal.
pero no se puede excluir la otra posibilidad, la posibilidad de que efectivamente lleguen variantes que sean capaces de eludir las vacunas. Lo escuchaba el día de su nombramiento, unas declaraciones suyas, y decía que era un reto precioso enfrentarse a esa nueva responsabilidad. Con varios meses ya al frente de su responsabilidad y habiéndole tocado vivir el momento más difícil sanitario en esta comunidad y en este país y en el mundo, ¿sigue pensando que es un reto precioso? Buena pregunta. Yo quiero expresarlo de una manera. Si cuando me nombraron supiera que iba a pasar lo que iba a pasar, hubiese aceptado. Es verdad que es para mí mi último reto profesional, ¿no? Porque de aquí, lógicamente, me jubilo, ¿no? Pero quiero decirle que me he sentido y me siento en ocasiones muy útil. Es decir, ¿se ha dado cuenta, usted ha podido ver seguramente la dimensión de la sanidad en esta comunidad, en el momento más tenso y de más necesidad? ¿Era como se lo imaginaba? ¿La sanidad de Castilla y León era como usted pensaba? Algunas cosas sí, yo sabía que la sanidad era un transatlántico inmenso, que no se podía mover el rumbo de una forma brusca, que había que irlo corrigiendo lentamente. Pero bueno, pues hay aspectos que me han sorprendido. Digamos que la dimensión y los problemas que acumulaba eran mayores de los que yo había sospechado cuando estaba en la oposición. Y usted sonó en su momento para ser consejero. Yo no sé si ahora, en este momento, se alegrará de no haber logrado ese cargo de consejero, pero si hubiera sido usted consejero, ¿habría hecho algunas cosas diferentes? Lo digo porque, en fin, todos somos conscientes de que la Consejería de Sanidad, como poco, ha pegado algunos bandazos que han sido difícilmente entendibles. Bueno, vamos a ver. Primero, tengo la suerte de contar con una consejera que, además de tener una gran capacidad de trabajo, es una persona profundamente dialogante. Esto hace que todas las decisiones, o por lo menos todas las decisiones importantes que se han tomado en la consejería, han contado con mi participación. Habré defendido, no solo con mi participación, sino que en su inmensa mayoría han contado con mi convencimiento absoluto, con mi apoyo, con mi apoyo siempre, lógicamente, que estoy absolutamente de acuerdo con las decisiones que se han tomado en la consejería, ¿no? Porque he sido parte de esas decisiones. Con la de suspender la vacunación con AstraZeneca, sí, aquella mañana, cuando nadie lo hizo en ninguna comunidad autónoma, sí, también está sí, de acuerdo. Y además, a pesar de las críticas. Lo viví, y creo que lo puedo, creo que no revelo ningún secreto cuando cuento cómo se desarrollaron los acontecimientos, ¿no? Y es que la ministra llama a la consejera y le dice que seguramente, aunque no le puede precisar porque no conoce digamos detenidamente o qué va a concluir la Comisión de Riesgos de la Agencia Europea del Medicamento, que puede haber modificaciones en las indicaciones de la vacuna de AstraZeneca. Acto seguido, la consejera nos lo comunica al equipo de dirección y se produce un debate donde las cosas lo que pesaba en la balanza era si seguíamos, porque estábamos hablando de que eran en torno a entre las 8:30 y las 8:40 de la mañana, cuando estamos haciendo este debate. Y entonces se plantea si corremos el riesgo de que se produzca algún episodio de reacción
por haberle puesto la vacuna a algún grupo que después la agencia vaya a decir que no estaba indicado, o por prevención aplazamos la vacunación 2 días. Y fue unánime, decidimos que nosotros no corríamos ese riesgo, que aplazar 2 días la vacuna no era algo que fuese, digamos, trascendental, importante. Es verdad que ocasionaba molestias, pero ¿y si llega a haber habido alguna reacción y era atribuible a algún grupo que después se dice no, es que este grupo no es indicado para este tipo de vacuna? No nos lo hubiésemos perdonado. Nos trasladamos al área de salud del Bierzo, nos trasladamos a la 8 Bierzo. Manolo, adelante. Buenas noches, señor Mitadiel, desde Ponferrada. Siguiendo en la línea de hablar de la vacunación, quería preguntarle sobre cómo se ha llevado a cabo este proceso aquí en la comarca del Bierzo y las críticas que ha suscitado. Hablamos de críticas por los importantes traslados que ha tenido que realizar la población mayor para ser vacunada en la carpa en el exterior del Hospital del Bierzo. Hablamos también, señor Mitadiel, de que esa vacunación se tenga que hacer siempre desde el vehículo, con los consiguientes trastornos que puede ocasionar a mucha población y sobre todo a mucha población mayor que de esta manera, y aunque se pudiera valer por sí misma, ya el grado de dependencia para recibir la vacuna sería muy importante. Parece, o muchos bercianos en este sentido se sienten discriminados sobre una situación, y retomando lo que decían mis compañeros de mesa y en la 8 León, sobre esos bandazos que ha realizado la Consejería de Sanidad sobre procesos de vacunación. Estaba programado también un punto de vacunación masiva en el pabellón municipal de los deportes Lidia Valentín de Ponferrada. Parece que esa opción también se ha desbaratado. ¿Por qué han surgido todas estas complicaciones, entre comillas, en la comarca del Bierzo? Porque se han tomado toda esta serie de medidas, también vacunación extraordinariamente criticada, porque a la población de la Ciana también se le ha hecho venir hasta el Hospital del Bierzo. Ahora ya se han programado 2 jornadas de vacunación para mayores en el Centro de Salud de Villablino, pero parece que el trato, en cierto modo, algunos lo han calificado de discriminatorio, señor Mitadiel. Bueno, yo lo niego el tema de la discriminación. Tienen a su lado el área de León, y en el área de León a las vacunaciones centralizadas ha tenido que venir gente de buena parte de la provincia. Vamos a ver, primero, ¿cuál es el objetivo en estos momentos? El objetivo en estos momentos es poner el mayor número de dosis en el menor tiempo posible. Y en el tiempo en el que podríamos poner 100 dosis, si tenemos que ir por los domicilios, ponemos 2.000. Entonces, en estos momentos, nuestra prioridad es poner el mayor número de dosis. ¿Qué ha pasado en el Bierzo? En el Bierzo, quiero recordarle, porque seguramente está haciendo referencia fundamentalmente a Villablino, el que en Villablino los mayores de 80 años y los mayores de 90 años se han vacunado en el propio Villablino. Además, los mayores de 70 años creo que seguían la misma dinámica. ¿Qué ha pasado con los de 65 años? Por cierto, yo tengo 65 años, es decir, bueno, creo que soy representativo de ese tipo de edad. Pues que les ofrecemos la oportunidad de una vacunación rápida y centralizada. Que no aceptan esa posibilidad o que tienen problemas de desplazamiento, llegaremos a hacerlo en el propio punto. Pero en el día de hoy lo importante es que elevemos los porcentajes de primera vacunación todo lo posible, y eso nos implica el hacer las vacunaciones de la forma más rápida. Y si podemos en un día vacunar 4.000 personas, o 2.000 o 3.000, pues tratamos de no vacunar 200. O sea, pero vamos a llegar, nadie se va a quedar sin vacunar porque no haya podido desplazarse. Estamos viviendo momentos donde la sociedad se está viendo, está tensa, está desconfiada, han vivido muchas informaciones diferentes. ¿Qué le vamos a decir hoy a los ciudadanos de Castilla y León por parte de su gerente, el gerente del SACIL? ¿Cómo está la atención primaria? ¿Cómo están las urgencias y cómo están las hospitalizaciones? Es decir,
¿Qué le podemos decir a ese ciudadano que todavía vive asustado, que no tiene muy claro por qué procesos estamos viviendo esta pandemia, en qué situación está, para que le podamos tranquilizar? Es decir, la Junta de Castilla y León tiene un protocolo ya establecido después de muchos meses con su atención primaria, con las hospitalizaciones y con las urgencias. Vamos a ver, con respecto a mencionado atención primaria, urgencias y hospital. Con respecto a la atención primaria, bueno, pues la verdad es que el nivel es bastante satisfactorio. Nuestro reto en estos momentos es aumentar la presencialidad. Es decir, hasta ahora tenemos la presencialidad, que significa que el paciente vaya al centro de salud. La teníamos a petición del médico. Nuestro paso siguiente, que queríamos haberlo dado el 15 de abril, pero nos encontramos con que el 15 de abril teníamos que volver a posponerlo porque estábamos avanzando en cuanto a los niveles de infectación y se podían producir problemas de seguridad, es que ahora que el paciente vuelva a pedir consulta presencial al médico. Esto no excluye, porque va a seguir formando parte de la consulta, la consulta telefónica va a seguir formando parte, pero nosotros valoramos, como otros muchos, que la consulta presencial es un valor en sí mismo y que por lo tanto es absolutamente necesario el ampliar ese abanico. En ese sentido estamos dando pasos. León es una provincia donde esto está, digamos, bastante bien asentado. En el caso de las urgencias, permítanme, sí es un problema en la medida en que, lógicamente, estás en tensión por si el paciente que viene tiene COVID o no, y si los instrumentos de diagnóstico son lo suficientemente rápidos como para detectarlo, pero nuestro nivel de urgencias, por razón seguramente de la pandemia, es en torno a un 30% inferior al que fue en 2019. Es decir, urgencias seguramente está estresada por la propia naturaleza infecciosa de la enfermedad, pero no por el volumen, que es inferior, ya digo, en un 30% al 2019. Con respecto a los hospitales, en planta estamos bien, en toda la comunidad no hay problemas especiales de planta, y mucho menos en León, que tenemos un gran hospital, y nuestro problema, nuestro caballo de batalla han sido las UCIs, que en estos momentos, creo, los últimos datos, me parece que teníamos 141 digamos, pacientes en las UCIs, y eso es muy importante, es una cuantía muy importante, y además que no baja. Conseguimos que en los momentos más bajos estuviera en los entornos de 120, pero 140, por ejemplo, hoy en el Bierzo me parece que había 7 para el Bierzo, es una cuantía muy importante. En León creo que había 13 sobre una capacidad estructural de 16, es una cuantía muy importante. Nunca se había dado el que de una patología determinada hubiese tantos pacientes en la UCI, y eso es lo que necesitamos, bueno, que el COVID nos dé un respiro para que eso pueda bajar, porque nos come recursos humanos, y sobre todo porque las UCIs bueno, pues se sienten, digamos, estresadas por el volumen de pacientes, ¿no? Esto sería una pregunta para todos los gerentes de salud de todas las comunidades autónomas y para el Ministerio, ¿no? Pero, por ejemplo, por coger solo el dato de León, en León ha habido casi 2.100 fallecimientos por el COVID en este año y 3 meses. La verdad es que es una cifra muy grande. Y no se lo pregunto por usted, ni por la Junta de Castilla y León, sino por el conjunto del territorio nacional. No son demasiados fallecimientos. ¿Qué hemos hecho mal?
Usted ahora habla de las UCIs, ha puesto usted el punto en las UCIs. En León hacen falta más UCIs, independientemente de la pandemia. O sea, creo que había un déficit de UCIs sin pandemia y ahora más todavía, claro. Dos preguntas. ¿Qué hemos hecho mal? Y, en general, ¿eh? Sí. Y las porque UCIs. podríamos hablar de Europa también, quiero decir. En el mundo se han hecho cosas mal, eso es evidente, ¿no? Pero en cuanto a lo que hemos hecho mal, yo creo que fundamentalmente tiene que ver con el desconocimiento de la enfermedad. Nunca hemos contado con... bueno, hasta que no tuvimos los datos propios, hasta que Italia y Reino Unido empezaron a producir, porque fueron las que primero tuvieron esta situación, empezaron a producir estudios, nunca hemos tenido, digamos, un análisis bueno de cuáles eran las características de la enfermedad, de cuáles eran los efectos. Hoy día, mire, estamos en la cuarta ola y salvo los corticoides, no sé si tenemos algún otro medicamento eficaz que no estuviese en la primera ola. O sea, bueno, esa es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones quizá fue el tardar en descubrir que el problema fundamental de transmisión de la enfermedad eran los espacios cerrados. Que la importancia de la difusión en el aire pues era más importante de lo que muchos habían pensado al principio. Y bueno, a tiempo pasado todos somos buenos profetas, ciertamente, pero seguramente tiene que ver mucho con el desconocimiento. Y hacía antes una afirmación y decía, cogiendo el ejemplo de León, es que la UCI o las camas en UCI no son suficientes. Bueno, si no existiera el COVID, seguramente sí serían suficientes porque era mucho menor, pero nadie nos garantiza una vida sin COVID o sin otra enfermedad de esas características. Por lo tanto, sí son necesarias esas camas, pero no tanto por la historia del pasado, sino por lo que pueda pasar en el futuro. Y eso implicaría aumentar esa cifra de UCIs, ¿no? Evidentemente. Y estamos en una reivindicación permanente y no se hace. Claro, pero es que el problema, bueno, en el caso de Ponferrada sí se hizo. En el caso de Ponferrada se incrementaron en 3 unidades la UCI de Ponferrada. En el caso de León no se pudo hacer porque nunca hemos tenido. El problema de León es que para conseguir el espacio necesario hay que hacer una importante remodelación y nunca hemos tenido esa ventana de compás de no tener una incidencia importante del COVID para poderlo hacer. Eso justamente, digamos, el reto que tenemos en estos momentos pendiente, porque yo creo que solamente quedaron pendientes en cuanto a ampliaciones el Río Ortega y el Hospital de León. En el Río Ortega se está realizando porque era sobre una obra, sobre una zona diáfana en la que no se estaba utilizando para la asistencia ordinaria, y el problema de León es que tenemos que desalojar otras zonas para poder hacerlo, con lo cual tenemos que encontrar en los próximos meses la oportunidad de realizarlo. Nos vamos a ir un momento a publicidad. He hecho referencia al Bierzo, enseguida regresaremos también por allí, pero será todo después de esta pausa para la publicidad. Enseguida volvemos y seguimos charlando con el gerente de SACIL, con Manuel Mitadiel. Hasta ahora. Continuamos en el Filandón, continuamos en la 8 León y la 8 Bierzo analizando la situación del sistema sanitario en la comunidad, y precisamente al Bierzo nos vamos ahora para comenzar esta segunda parte. Manolo.
Sí, retomando lo que dejábamos antes de esta pausa publicitaria, señor Mitadiel, supongo que confiará la Consejería en una evolución favorable a pesar de los datos de la UCI del Hospital El Bierzo, porque esta semana, según el portal de transparencia, han deshabilitado 5 de las camas que tenían preparadas por si la situación pandémica lo requiriera, y en la actualidad solamente están activadas las 14 camas estructurales con las que cuenta. Y ya de paso, retomando, me gustaría saber cuál es el plan que tienen para intentar paliar el déficit de profesionales que en este momento cuenta el Hospital El Bierzo y que ha sido, bueno, ha protagonizado muchas horas en los medios informativos las últimas semanas. ¿Existe un plan ya para intentar solventar esa situación, señor Mitadiel? Muchas gracias. Primero, con respecto a la evolución de las UCIs. Naturalmente que la UCI, en la medida en que necesita utilizar otros recursos, utiliza fundamentalmente la REA, la reanimación. Eso tiene incidencia sobre los quirófanos, es decir, obliga a suspensiones quirúrgicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que efectivamente cada vez que tenemos la oportunidad, porque la estructura básica de la UCI lo permite, limpiamos la REA y abrimos los quirófanos. Si la evolución de la UCI es negativa, como puede haber sucedido durante el día de ayer, que me parece que hubo 4 ingresos, entonces sí nos encontramos con que puede que tengamos que volver a suspender la actividad quirúrgica para poder utilizar la REA. Esto es digamos, lo normal. Lo anormal es que cuando se producen oscilaciones de 1, y El Bierzo ha estado, salvo en algunos periodos, en una situación relativamente buena. Aquí en situación buena no ha estado nadie, pero seguramente El Bierzo, en comparación con otras zonas, la misma de León, ha tenido una situación un poco mejor. Bueno, pues cuando las oscilaciones son de 1, que es lo normal, bueno, pues no pasa absolutamente nada. Cuando sucede como ayer, que la oscilación es de 4 pacientes en un solo día, pues esto, que no es normal, nos puede obligar, aunque yo creo que hasta el momento, yo no sigo el día a día de cada uno de los hospitales, son 13 hospitales que no puedo estar en todos los detalles de cada uno de ellos, pero en todo caso, si nos obliga a volver para atrás, volvemos. En cuanto al plan de profesionales, al plan de obtención de profesionales, naturalmente, mire, hay algo que, bueno, la verdad es que tengo que reconocer que no solo que ya se había puesto en marcha anteriormente, lo que fideliza a los profesionales es un empleo fijo. A veces ni eso, pero es un empleo fijo. Esto quiere decir que nuestra primera base parte de oposición, concurso de traslados, oposición, concurso de traslados. Esto de forma absolutamente regular. De tal manera que en la oposición tengan que ofrecerse, que es lo que hemos hecho repetidamente, como lo puede comprobar por ejemplo, en la oposición de médicos de familia del 2018, ofrecemos las plazas de difícil cobertura. Vuelvo a lo anterior, fíjese que es en la tercera ronda del 2018 y todavía tenemos plazas pendientes de cubrir en Villablino, y ofrecemos un contrato fijo, es decir, es la oposición. Bueno, ese es el primer elemento. El segundo, que funciona sobre todo a medio plazo, es la fidelización de residentes, que tiene 2 elementos. En principio, el que con la colaboración del Hospital del Bierzo aumentamos la capacidad de formación. El Bierzo está intentando que se le reconozcan determinadas posibilidades de formar a más residentes, y teniendo esos es posible fidelizarlos. Pero además, El Bierzo,
como otras zonas que tienen esos problemas de difícil cobertura, tienen la oportunidad que no tienen los demás de ofrecer contratos de 3 años en interinidad. Mire, en el Bierzo podemos ofrecer de todo, menos hacer fijo a alguien, porque a la administración se entra según los procedimientos y requiere una oposición, se le hace todas las posibilidades de contratación casi a la carta. O sea, esa es una de las cuestiones. Si está hablando de algo más amplio, que es el problema de la difícil cobertura, la verdad es que creo que el tiempo que nos queda no permite el que yo me extienda, entre otras cosas porque estamos hablando de una historia de hace como mínimo 20 años. Hace poco, esta misma tarde, estaba repasando un proyecto de decreto del año 2008 donde se trataba esta cuestión. No es una cuestión fácil, de hecho en España nadie la tiene resuelta, y en la que nosotros estamos trabajando, porque no es solamente cuestión de dinero, es más, probablemente ni siquiera lo principal es el dinero, sino el ofrecer otro tipo de incentivos, y aquí nos tienen que ayudar, y aquí queremos su ayuda para que cuando nos pase lo que nos ha pasado ayer por la tarde en el Hospital del Bierzo, que es que intentamos captar a un oncólogo de Asturias, no se nos asuste porque ha leído los periódicos. Es decir, mire, creo que es importantísimo resaltar lo positivo, que Ponferrada y el Bierzo es una ciudad y un entorno maravilloso para vivir, que el Hospital del Bierzo es un hospital magnífico para su nivel, que tiene muchas cosas que ofrecer para el desarrollo profesional de los médicos, y a partir de ahí seguramente seremos capaces de captar algún médico. Sí, pero a mí me han llamado la atención un montón de cosas de esta última intervención. Que desde 2008 estemos en esta situación. Antes. Bueno, eso habla de la incapacidad de las administraciones públicas para responder a una demanda de la sociedad. 2008, estamos en 2021, son muchos años, 13 años, ¿no? Y no se ha resuelto. Hablamos de normalidad y anormalidad. Usted habla de situación normal y situación anormal en el Bierzo. Hombre, yo no considero normal el hecho de que alguien que enferme de cáncer pues tenga la situación que tiene en oncología en el Bierzo, que es un desastre. Tampoco es normal que en la parte niego alta, la mayor, Joaquín. Bueno, niego la mayor. Pues no. Y además creo es que es muy difícil dejar esa mayor. Joaquín, creo que la persona que mejor conocimiento tiene en estos momentos de cuál es la situación de oncología del Bierzo es Andrés García Palomo, al que habéis publicado una carta y que ha contado cuál es la situación. Es decir, hemos publicado una carta, lo cual no quiere decir que estemos de acuerdo con ella. Naturalmente. Pero la realidad es que en el Bierzo hay gente de baja, que no se cubren las bajas. La realidad es que hay un déficit de profesionales de oncología en el Bierzo. La realidad es que hay protestas, bueno, es generalizada no en esta comunidad autónoma y no en esta provincia, sino en todo el país, falta de profesionales. La pandemia ha despertado una alarmante necesidad de profesionales, y en León despierta sobre todo la inquietud de que hay muchísimas personas, muchísimos sanitarios, médicos y enfermeros que se van a jubilar y no hay repuesto. Y no hay repuesto, que yo no digo que la culpa sea de la administración, que quizás sean de las universidades, Joaquín, que no dan salida, pero es así. Se están diciendo muchas cosas que no son ciertas. Mire, me vas a permitir. Me vas a permitir una licencia. Solo un matiz. Esas cosas las ha dicho la consejera de Sanidad. Que no hay relevo, que hay muchos profesionales en León que se van a jubilar y no hay relevo para ellos. Lo ha dicho la consejera, no yo. Joaquín, ¿me permites? Y perdón porque todo. Nos conocemos desde hace años. ¿Me permites? Voy a contar brevemente una historia. Hace unos días sale en los medios de comunicación que hay gente en la bolsa de contratación y que no contratamos oncólogos en Ponferrada. No, esto no puede ser, o sea, imposible. Si lo han repasado, si han hecho todos los esfuerzos, si además me consta que otras áreas que también han intentado contratar oncólogos tampoco los han encontrado.
Bueno, pues al final se pone la gerencia en contacto con los que han difundido la noticia, les piden un número de teléfono y sí, había un oncólogo disponible, pero caramba, resulta que eran un oncólogo radioterapeuta, no un oncólogo médico, que es lo que se necesita. Es decir, lo que te quiero decir es que unas cosas son las que se dicen y otras realmente las que ocurren. Por ejemplo, oncología del Bierzo, en estos momentos, y ya hace un cierto tiempo, no tiene ninguna espera. O sea, ¿cómo lo hemos conseguido? Lo hemos conseguido fundamentalmente con el apoyo del Servicio de León, al que hay que darle las gracias por lo que está haciendo. ¿Cómo se corrigen estas situaciones? He dicho oposición, he dicho concurso de traslados, he dicho formación de MIR, he dicho ofrecer contratos casi a la carta. Esto es lo que estamos intentando, y porque efectivamente no solo es la oncología. Por lo tanto, ahí es donde estamos realizando el esfuerzo. Pero, por ejemplo, las medidas de formación solamente tienen efectos a 4 años. ¿Por qué? Pues porque es lo que tarda un residente, en algunas especialidades 5, un residente en formarse. Y por lo tanto, todo lo que hemos hecho, el esfuerzo que hemos hecho, sobre todo el año pasado y este año, de generar nuevos profesionales, solamente le ves el resultado cuando acaban la formación. Y esto, siempre que seamos eficaces en captarles, porque buena parte de estos profesionales no son nacidos en Castilla y León y quieren volver a su tierra, que ese es uno de los problemas. Pero habrá que poner los mecanismos necesarios, que son contrato de larga duración, y dinero, y además posibilidades de promoción profesional. Y la sensación que uno tiene es que no se ponen. En Villablino falta pediatra, en Fisterra 2 meses sin pediatra. En fin, bueno, yo no quiero ser demasiado crítico, porque entiendo que hay muchos problemas, y entiendo que la formación de un médico cuesta 10, 12 años. Lo entiendo, pero y también entiendo que no es responsabilidad de la Junta de Castilla y León al 100%, pero alguien debería haberse planteado igual hace 12 años que esto va mal. Porque usted y yo conocemos seguramente estudios de hace 15, 20 años de las sociedades, donde ya se decía que iban a faltar los médicos y que por lo tanto no se podía restringir la formación MIR. ¿Y ahora, en estos momentos, se está preparando para dentro de 12 años? Sí. ¿En qué se está preparando? ¿Se está trabajando con las universidades, con la formación? No, se ha incrementado de una forma, diría que muy importante, la formación MIR. Tanto el Gobierno de España, que ha concedido muchas acreditaciones para poder formar, como las comunidades autónomas, entre ellas yo creo que la nuestra es de las más destacadas para agotar todas nuestras capacidades de formación. Y siguiendo un poquito el sendero de las demandas, que seguramente hay muchas más que no solamente los médicos, también llegan de enfermeros, también llegan de celadores, de ambulancias. Los sindicatos han denunciado el famoso decretazo. Es decir, ¿qué le dice usted a la gente que nos está viendo que tienen razón? Es decir, ¿en qué va a trabajar la Junta de Castilla y León para poder dar soluciones a esas demandas? Depende, hay que analizar cada una de las demandas. Acaba usted de mencionar al tema de las ambulancias. Quizá lo primero que tendríamos que recordar es que la patronal de las ambulancias no es el SACIL. La patronal de las ambulancias será Ambuibérica o la empresa que corresponda, que nosotros entendemos perfectamente sus reivindicaciones, pero que con quien tienen que negociar el convenio, lógicamente, es con su propia patronal. Después ha mencionado otros Ambuibérica es una concesión administrativa, ¿no? Ya, pero yo no soy patrono de las ambulancias, ¿eh? Pero es usted el concesionario. ¿Y qué? O sea, una cosa sí tiene razón, es que al final el incremento de las retribuciones cuando se produzca lo van a pagar todos los contribuyentes. Claro. No, el SACIL paga, pero de donde sale el dinero es de todos los contribuyentes. Sí. O sea, pero a ver... Pero quiero decir, eso sí es claro. cierto, pero yo, se imagina, nosotros tenemos un gran número de proveedores.
¿Se imagina que nosotros intervengamos en los convenios colectivos de todos nuestros proveedores? No, hombre, pero esos convenios colectivos, se supone que eso en el pliego de condiciones, de cuando se va a hacer la concesión administrativa, esas cuestiones quedan claras en el pliego de condiciones, antes de la adjudicación. Cuando se preparan los pliegos de condiciones, se tienen en cuenta las retribuciones del sector. Es decir, si a nosotros nos dicen, mire, hay un convenio con tales características, en el próximo concierto, en el próximo concurso, se reflejan, punto. Claro, pero bueno. Porque son precios dados. Quedaba pendiente por una parte de la pregunta sobre la ¿Qué les decimos a esa gente que tiene demandas amplias de todos los sectores? ¿En qué planes está trabajando la Junta de Castilla y León para darles respuesta? Y sobre todo lo del decretazo de los sindicatos que denunciaron. ¿En qué situación está? En ninguna, es decir, empiezo por lo del decretazo. Parece que iba a suceder el apocalipsis, no sé qué problemas iba a suceder, no sé. Ahora ya ha finalizado el decretazo. ¿Qué balance se hace de esa actuación? ¿Dónde están esos problemas? Hombre, también le digo una cosa, con decretazo o sin decretazo, si para atender a los pacientes tengo que mover a la gente de un sitio para otro, si tengo que alterar horarios, mire, en la situación que hemos vivido, y si la volvemos a vivir, lo hacemos, porque hay algo que no se nos puede olvidar, es decir, estamos al servicio de los pacientes. Estas instituciones se crearon para atender pacientes y por lo tanto son el objeto fundamental de nuestro trabajo, y a veces por ese objeto tenemos que renunciar a algunos derechos, porque son los suyos los que prevalecen. En cuanto a en qué estamos... Brevemente le pido. Sí, adelante, pero brevemente. Sí, perdón. La verdad es que la conversación tiempo, no... es tan interesante que, bueno, pues me pierde la pasión. ¿En qué estamos trabajando? Sobre todo estamos trabajando en el pilar básico de la asistencia sanitaria, en la reforma de la atención primaria. Esto lo ha suspendido y lo ha paralizado el COVID, pero necesariamente tenemos que plantearnos, porque han mencionado ustedes los problemas. Tenemos falta de médicos, tenemos una población muy envejecida, tenemos una población muy dispersa. Esto implica que tenemos que mejorar sobre todo la atención que estamos dando en el medio rural en cuanto al acceso a determinadas pruebas, y en el caso de la atención urbana, para que los cupos no sean tan grandes. Esas son las cuestiones fundamentales. Cuestiones que seguro que podremos desarrollar en futuros filandones, cuando ya la pandemia nos vaya dejando un poco de hueco también para mirar ya un poco más al futuro a medio y largo plazo, pero ahora se nos ha acabado el tiempo. Yo no sé si nos ha quedado por echar de menos la Facultad de Medicina para León, que tanto se habló en su día y ahora parece que faltan profesionales. No sé si hubiera cambiado algo la situación. No lo sé, pero lo mismo tendríamos, bueno, depende, porque está la selectividad de por medio, que no trata bien a los alumnos de Castilla y León y que hace que al final en medicina ingresen menos de Castilla y León que los que tendrían que ingresar. Bueno, como decimos, son cuestiones que nos van a tener que quedar para otro filandón, porque este tiempo ya se nos ha acabado. Manuel Mitadiel, gerente del SACIL, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de dirigirme a sus televidentes. Pues muchas gracias también a Juan Francisco Martín, a Joaquín Torné, y desde la 8 Bierzo a Manuel Domínguez, muchas gracias también. Y muchas gracias sobre todo a todos ustedes por habernos acompañado una semana más. Muy buenas noches.